Evangelio de hoy. Lunes, 30 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 8, versículo 18 al 22. Al ver Jesús que lo rodeaba mucha gente, mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo, nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le replicó: sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. El seguimiento que desinstala. Jesús no responde con una bienvenida entusiasta al escriba que se ofrece a seguirlo. No lo elogia. No lo celebra. No lo confirma como si fuera una decisión acertada sin más. En lugar de eso, lanza una advertencia que sacude el alma: el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Esta afirmación no es solo una constatación de pobreza material, sino una revelación del modo en que se vive cuando se abraza el Evangelio. Seguir a Cristo no es instalarse, no es buscar comodidad ni reconocimiento. Es entrar en una dinámica de desposesión interior, donde el único descanso verdadero es la voluntad del Padre. Lo que hay que dejar para seguir. A veces creemos que seguir a Jesús es solo una cuestión de decir sí con entusiasmo. Pero este Evangelio nos muestra que ese sí tiene consecuencias concretas. El escriba pensaba quizás que acompañar al Maestro era honroso, que sería parte de una revolución visible. Pero Jesús le habla del desarraigo, de la intemperie del alma, de la inseguridad de no tener donde sostenerse más que en la obediencia total. Y a otro que pide un aplazamiento para cumplir con un deber sagrado, enterrar a su padre, Jesús le responde con una radicalidad que puede parecer dura. No hay tiempo para mirar atrás. El seguimiento requiere totalidad. Entrega absoluta, incluso sobre vínculos y deberes familiares. La intemperie del seguimiento. Cuando Jesús dice que no tiene donde reclinar la cabeza, está invitando al discípulo a aceptar una vida al margen del mundo cómodo. No se trata de glorificar la miseria, sino de mostrar que el Evangelio solo se vive desde la libertad total. Jesús no pertenece a este mundo. Y quien lo sigue debe prepararse para vivir como extranjero, incluso en su propia tierra. El que sigue al Hijo del Hombre debe renunciar a la seguridad de las estructuras humanas. Porque el verdadero descanso está en el seno del Padre. Y no en los lugares físicos ni en los reconocimientos visibles. La voz que llama con urgencia. Cuando el segundo personaje dice: déjame ir primero a enterrar a mi padre, lo que expresa es más que un deseo afectivo. Es una postura interior: quiere seguir a Jesús, pero a su tiempo, con su agenda. Jesús corta esa ilusión: sígueme ahora. No mañana, no después de resolver tus asuntos. El reino no admite postergaciones. Porque cada instante puede ser definitivo. Porque quien pospone el seguimiento, corre el riesgo de que el corazón se enfríe. Jesús quiere discípulos disponibles, sin excusas, sin condiciones, sin reservas. Dejar que los muertos entierren a sus muertos. Esta frase no es un desprecio por el deber filial. Es una sacudida profética. Jesús está hablando a quienes viven atrapados en las rutinas religiosas y sociales que sofocan el espíritu. Hay muertos que caminan. Vidas encerradas en lo superficial. Corazones sin luz.
Jesús llama a sus discípulos a salir de esa inercia, a no demorarse en lo que no da vida. Quien ha sido llamado, no puede seguir habitando lo estéril. Tiene que anunciar la vida con urgencia, con convicción, con desprendimiento radical. Una libertad que no pacta. El seguimiento de Jesús es una escuela de libertad. No se puede seguir al Hijo del Hombre con el corazón dividido. No se puede servir al Evangelio y al mismo tiempo querer asegurar prestigio, herencias, confort emocional. Jesús no pacta con la mediocridad espiritual. Él quiere corazones decididos, desnudos, abiertos a lo que el Padre quiera obrar. Por eso, quien lo sigue tiene que aprender a vivir sin apoyos humanos, sin mapas garantizados, caminando cada día como Abraham, confiando solo en la voz que llama. Un maestro sin lugar, pero con sentido. Jesús no tiene casa, pero tiene dirección. No tiene techo, pero sí misión. No posee nada, pero lo entrega todo. Su vida es puro don. En él, todo se vuelca hacia los demás. Quien lo sigue, debe aceptar ese estilo de existencia, despojado, itinerante, sin garantías terrenas, pero lleno de una riqueza invisible que ningún ladrón puede robar. Una vida que no se apoya en el tener, sino en el ser. Que no acumula, sino que ofrece. La radicalidad como forma de amor. Muchos ven en estas palabras de Jesús una dureza casi incomprensible. Pero no se trata de frialdad, sino de un amor urgente. Jesús ama tanto, que no quiere vernos atrapados en lo que no salva. Ama tanto, que no negocia el reino. Sus exigencias son expresión de una ternura profunda. Que nos quiere libres, vivos, despiertos. No hay compasión mayor que la de quien llama al corazón. Y lo invita a dejarlo todo para encontrarlo todo. La decisión que transforma la historia. Seguir a Jesús no es un añadido espiritual. Es un cambio de vida total. No es un barniz religioso, sino una transformación existencial. Y esa transformación no se da con medias tintas. Solo se logra con una entrega que arda como fuego. Cada persona que deja todo para seguir al Maestro, cambia el mundo en lo invisible. Porque Dios toma esa fidelidad y la convierte en fermento para muchos. Por eso, no hay decisión más grande que esta, dejar todo para caminar con Él. Un llamado que no espera. Jesús no espera que estemos listos. Llama ahora, en medio de nuestras tareas. En medio de nuestros planes, en medio de nuestras dudas. Su llamada es el único momento definitivo de nuestra vida. El que escucha esa voz, y la obedece, entra en un camino de sentido pleno. No tendrá todo resuelto, no tendrá seguridades externas. Pero caminará con el Señor de la historia. Y eso basta. Desinstalar la mente para vivir el reino. La decisión de seguir a Cristo implica un proceso de desinstalación no solo material, sino también mental y emocional. Hay que renunciar a estructuras de pensamiento que buscan seguridad, reconocimiento y estabilidad humana. El seguimiento evangélico exige un vaciamiento de todo lo que impide la disponibilidad radical. Incluso nuestras ideas de lo que significa ser bueno o cumplir con Dios deben ser purificadas. El Maestro no llama a los mejores según el mundo, sino a quienes estén dispuestos a dejarlo todo. Y el todo incluye también nuestras justificaciones, excusas, nuestros tiempos personales. La pedagogía del desapego. Jesús sabe que no hay seguimiento auténtico sin desapego real. Por eso, su palabra es provocadora, incluso ruda en apariencia.
No está dispuesto a adornar la realidad con promesas dulces. Quien lo sigue, debe dejar de aferrarse a todo. A todos. Incluso a lo que parece bueno y sagrado. El desapego no es frialdad, sino libertad interior para amar sin cadenas. Porque el que tiene el corazón ocupado por otras lealtades, no puede entregarse por completo al reino. Cuando la urgencia del reino relativiza todo lo demás. En la escena, la urgencia del reino relativiza incluso el deber más sagrado de enterrar a un padre. No porque ese deber no sea importante, sino porque el anuncio del reino tiene un peso mayor. Es una cuestión de vida o muerte espiritual. No hay tiempo para esperar. El Evangelio es ahora. Es aquí. Es en este instante donde el corazón puede responder o cerrarse para siempre. La vida itinerante del discipulado. El seguimiento de Jesús no tiene garantías terrenas. El Maestro no ofrece casa, ni comodidades, ni éxito. Ofrece camino. Una vida en marcha, en dirección al Padre. Pero sin saber dónde descansarás esa noche. Y sin prometer otra cosa que su presencia. El discipulado es peregrinación constante. No hay asentamientos fijos. Solo una tienda frágil sostenida por la fe. La paradoja del seguimiento. Seguir a alguien que no tiene donde reclinar la cabeza parece una locura. Pero en esa locura hay una verdad que libera. Porque el que no posee nada, no tiene nada que perder. Y el que no tiene nada que perder, puede amar sin reservas. El seguimiento se vuelve una escuela de desnudez interior. Y en esa desnudez, el alma se encuentra a sí misma y encuentra a Dios. La interpelación continua del Maestro. Jesús no acepta excusas. Su palabra no es un consejo, sino una interpelación profunda. Cada persona es llamada a decidir. Y la decisión es total. No se puede seguir a medias. No se puede amar a medias. El Maestro conoce el corazón, y por eso no acepta palabras bonitas. Si no van acompañadas de entrega real. El reino exige exclusividad. No hay lugar para prioridades compartidas en el reino. Jesús lo quiere todo. No porque sea egoísta, sino porque sabe que solo en la entrega total hay plenitud de vida. Lo parcial, lo tibio, lo demorado, no da fruto. La vida en el reino es fecunda solo cuando se da desde la raíz. Los falsos seguidores. Hay quienes se acercan al Maestro con entusiasmo pasajero. Buscan algo, pero no están dispuestos a perderlo todo. Quieren caminar con Él, pero con sus condiciones. El Evangelio los desenmascara. No basta con querer seguir a Jesús. Hay que dejarlo todo. Hasta la propia voluntad. El seguimiento que nos humaniza. Curiosamente, es en este desprendimiento donde se revela nuestra verdadera humanidad. Porque cuando no buscamos nada para nosotros, podemos entregarnos de verdad a los demás. El seguimiento de Jesús no nos deshumaniza, sino que nos purifica de todo lo que oscurece la imagen de Dios en nosotros. En la hora de la fe. El Evangelio es una llamada constante al presente. No hay que esperar a mañana. No hay que aplazar la conversión. Hoy se nos llama. Hoy hay que responder. Hoy es el día de salvación. Y solo el que responde hoy, vive de verdad. La renuncia que Jesús propone no se limita a lo visible, a lo que otros pueden notar o admirar desde fuera,
sino que se adentra hasta el núcleo más íntimo de nuestros apegos ocultos. Muchas veces, el obstáculo más grande para seguir al Señor no es lo externo, sino esa voluntad silenciosa de controlar nuestros tiempos, nuestros afectos, nuestros proyectos personales. Jesús no quita por quitar. Él pide todo porque desea llenarlo todo con una plenitud nueva, libre de la sombra de nuestras propias seguridades. El llamado de Cristo es urgente, porque el reino de los cielos no espera a que la vida esté en orden, ni a que el corazón se sienta listo según sus propios parámetros. La urgencia del Evangelio no es caprichosa, sino compasiva. Dios sabe que cualquier aplazamiento es un riesgo para el alma, porque el corazón humano fácilmente se adormece en la comodidad de lo habitual y pierde el impulso del amor cuando se pospone su entrega. Seguir al Señor, sin tener donde reclinar la cabeza, no es simplemente una imagen poética. Es una realidad espiritual que describe el despojo interior de todo punto de apoyo que no sea Dios mismo. La verdadera fe se vive desde el abismo de la confianza total, donde no hay red de seguridad ni cálculos personales. Solo la certeza de que Jesús camina delante, aunque no veamos el suelo bajo nuestros pies. La frase deja que los muertos entierren a sus muertos. Resuena con una dureza que, lejos de rechazar al oyente, lo interpela hasta el fondo. No es un desprecio a los lazos humanos, sino una confrontación directa con aquello que muchas veces paraliza la fe, el apego al pasado, a los deberes que ya no edifican, a las memorias que nos detienen. Hay momentos en que el reino exige dar un paso adelante sin mirar atrás, confiando en que Dios mismo dará sentido a todo lo que dejamos atrás. El seguimiento de Cristo es inseparable de la cruz. No hay seguimiento verdadero sin renuncia. Y no hay renuncia auténtica que no sea fecunda. La cruz no es un castigo, sino un espacio de transformación donde el corazón aprende a amar sin pedir nada a cambio, y donde la libertad se construye en el vacío que deja la voluntad rendida. Cada vez que decimos te seguiré a donde vayas, el Señor nos invita a mirar con honestidad nuestras reservas internas. ¿Realmente estamos dispuestos a seguirlo cuando su camino nos conduce al desierto de la incomprensión, a la oscuridad de no saber, a la pobreza de no tener control de nada? Porque el seguimiento no se mide por nuestras promesas, sino por la disponibilidad de nuestro corazón. Cuando no comprendemos lo que sucede, el discipulado no es un llamado selectivo para unos pocos especiales. Es un grito universal del amor que quiere encenderlo todo, y que se dirige a cada uno, con una palabra clara y radical: sígueme. Esa voz atraviesa el tiempo, rompe el ruido interior de nuestras excusas, y nos mira con la ternura de quien sabe que en la obediencia está escondido nuestro gozo más profundo. La vida cristiana no se construye sobre seguridades humanas, sino sobre la roca viva que es Cristo. Pero para edificar sobre él, primero hay que vaciar los cimientos anteriores. Hay que dejar que se derrumbe lo que parecía firme, para que emerja lo nuevo con la consistencia de lo eterno. No es un proceso cómodo, pero sí profundamente liberador. En cada decisión de entrega, Jesús se hace compañero silencioso de camino. Él no exige sin dar primero. Él no llama sin sostener con su gracia. Por eso, el alma que responde con generosidad no queda nunca desamparada. Porque el mismo que llama, camina junto a nosotros.
y hace fecundo cada paso que damos en su nombre. Seguir a Cristo es entrar en una lógica distinta, donde perder es ganar, y donde servir es reinar. Esta paradoja desconcierta al mundo, pero revela la belleza escondida de la vida cristiana. El que deja todo por Jesús no se empobrece, sino que entra en una riqueza nueva, que el mundo no puede comprender ni quitar. El seguimiento como quiebre interior. Seguir a Jesús exige romper con una manera anterior de vivir. No se trata únicamente de cambiar de lugar o de actividad, sino de permitir que su palabra desarraigue las seguridades que antes definían el sentido de la existencia. La fe auténtica no es un barniz sobre lo viejo, sino un nacimiento doloroso y nuevo que solo puede brotar donde ya no hay muros de defensa. Quien quiere seguir al Maestro debe dejar que Él sea quien trace el nuevo mapa del corazón. El desapego como camino hacia la plenitud. El desprendimiento evangélico no es un fin en sí mismo, sino un medio para acceder a la plenitud que solo se alcanza cuando el alma ya no se defiende. Cuando renunciamos a todo por Cristo, no quedamos vacíos, sino que nos abrimos a una riqueza que no se mide por posesiones ni por afectos controlados. El desapego es la puerta por la que Dios puede entrar sin impedimentos. La palabra que revela intenciones. En este breve episodio del Evangelio, Jesús no solo responde a los que lo quieren seguir, sino que revela lo que hay detrás de sus palabras. Él ve el corazón. Escucha las intenciones profundas. Distingue entre el entusiasmo pasajero y el compromiso real. Su respuesta no busca desalentar, sino purificar. La palabra del Señor es luz que revela, y espada que separa lo falso de lo verdadero. El discipulado que incomoda. No hay nada cómodo en el seguimiento de Cristo. Y eso es justamente lo que lo hace auténtico. Lo cómodo anestesia el alma, mientras que el Evangelio la despierta. Seguir a Jesús es entrar en una tensión continua entre el amor que todo lo da y la carne que todo lo retiene. En esa tensión, se purifica el deseo y se robustece la voluntad de vivir solo para Él. Cuando la familia deja de ser excusa, el Evangelio no niega la importancia de los lazos familiares, pero los ordena desde una lógica nueva. Jesús no rechaza al Padre que debe ser enterrado, sino que reclama el primer lugar que le corresponde a Dios. A veces, incluso el amor más legítimo puede convertirse en un pretexto sutil para posponer la entrega. El reino no admite excusas por más nobles que parezcan. La promesa oculta tras la renuncia. Detrás de cada exigencia evangélica hay una promesa escondida. No una promesa de confort, sino de vida verdadera. La renuncia que Jesús pide nunca nos deja sin nada, porque Él mismo se convierte en todo para nosotros, en la medida en que dejamos lo nuestro. Dios llena ese vacío con su presencia transformadora. La fe que se concreta en actos. Creer no es solo afirmar con palabras, sino actuar desde esa fe. Cuando Jesús dice sígueme, no está invitando a una reflexión, sino a una acción concreta. El discipulado es un movimiento que se verifica en el cuerpo, en los pasos que damos, en lo que dejamos atrás, en las prioridades que cambiamos. Solo quien camina, aunque tiemble, entra en la lógica del reino. El tiempo de Dios no es negociable. Muchas veces queremos seguir a Cristo, pero en nuestros términos. Después de terminar ciertos asuntos. Cuando se calme la vida, cuando estemos más preparados.
Pero Jesús interrumpe ese plan humano y nos llama en su tiempo, no en el nuestro. Su voz no espera a que todo esté en orden. Porque el seguimiento auténtico comienza justamente cuando decidimos responder en medio del caos. Seguirlo es perderse para encontrarse. Toda la lógica del Evangelio apunta a esta gran paradoja. Solo quien se pierde, se encuentra. El que quiere conservar su vida, la pierde. Pero el que la entrega por Cristo, la gana para siempre. Este principio no es romántico. Es una verdad espiritual que solo se comprende en la obediencia concreta. En el riesgo asumido por amor. En la confianza que se lanza aunque no vea el suelo bajo sus pies. La radicalidad del Evangelio como medicina. La exigencia del seguimiento no es una carga innecesaria, sino una medicina contra la mediocridad del alma. Dios sabe que si no nos llama con firmeza, el corazón tiende a diluirse entre compromisos tibios. La radicalidad no mata, sino que purifica. Nos arranca de la zona segura para llevarnos a la tierra de la promesa, donde ya no vivimos por nuestras fuerzas, sino por la fidelidad de aquel que nos llamó. El silencio de los que verdaderamente siguen. El texto no nos dice si aquellos que escucharon a Jesús finalmente lo siguieron o no. Y en ese silencio late una enseñanza poderosa. Muchos se quedan en el entusiasmo inicial. Pero pocos perseveran cuando el llamado exige desinstalarse profundamente. El verdadero discípulo no hace alarde de su entrega. No pone condiciones ni da discursos. Simplemente lo deja todo y camina tras el Maestro. Y ese silencio elocuente tiene más valor que 1000 promesas. El seguimiento como ruptura con lo funcional. Muchas veces concebimos la fe como algo que debe encajar con la estructura de nuestra vida. Como una parte que suma pero que no incomoda. Pero Jesús no vino a añadir algo bonito a nuestras rutinas, sino a romperlas desde dentro. El seguimiento no es funcionalidad. Es transformación radical. Quien lo sigue, no acomoda su fe a la vida, sino que reestructura su vida en función de la fe. La confianza como base del desprendimiento. El Señor no pide desprendimiento sin sostener, ni renuncia sin consolar. Él sabe que nos duele soltar, que cuesta dejar atrás los afectos, los planes, las seguridades. Pero también sabe que solo desde ese vacío puede llenarnos con lo que verdaderamente da vida. El que se fía de Jesús descubre que no pierde, sino que gana. Que lo que deja era sombra, y lo que recibe es luz plena. El reino no se posterga. Uno de los grandes dramas de la vida espiritual es la postergación. Después, más adelante, cuando tenga tiempo, son frases que, sin decirlo, cierran la puerta al llamado de Dios. Jesús, con su palabra firme, corta esa demora interior. Y dice simplemente, sígueme. No cuando se den las condiciones, sino ahora. Porque el tiempo de Dios es siempre el presente. La llamada que purifica los motivos. El Maestro no rechaza a quien se acerca con entusiasmo, pero tampoco lo consiente sin purificar sus intenciones. A quien promete seguirlo, le muestra el costo real de la entrega. A quien busca condiciones, lo confronta con la urgencia del reino. Porque el seguimiento no se sostiene por impulso emocional, sino por un corazón que ha sido tocado y convencido desde lo profundo. La fe como ruptura interior. En muchas ocasiones, el verdadero seguimiento no implica mudanzas geográficas, sino una ruptura interior mucho más profunda.
Es fácil dejar una casa. Pero es difícil dejar un proyecto personal. Es fácil dejar una actividad. Pero es difícil renunciar a las ideas que tenemos sobre lo que debería ser nuestra vida. Jesús no solo pide gestos visibles. Pide corazones totalmente entregados. El amor que exige totalidad. El amor de Cristo no admite compartimentos. No quiere una parte de nuestra vida. Ni un día de la semana. Ni un momento del día. Quiere todo. Y no porque sea egoísta, sino porque sabe que sólo así nuestra vida alcanzará la plenitud que Él soñó para nosotros. Amar a medias no salva. Entregarse del todo, sí. La seguridad que sólo Él puede dar. Aunque el seguimiento de Jesús implica soltar toda seguridad humana. Él mismo se convierte en la roca firme sobre la que se construye todo. No hay estabilidad más profunda que la que nace de confiar plenamente en Dios. Quien vive sostenido por Él, aunque carezca de todo lo demás. Nunca está a la intemperie. Porque el alma sostenida por Cristo vive en una fortaleza invisible. El testimonio silencioso de la fidelidad. En una época donde todo se dice, se grita y se publica. El testimonio más elocuente es el del que sigue a Cristo en silencio. Sin reclamar atención. Sin necesidad de validación externa. El verdadero discípulo no necesita ser visto. Porque sabe que su maestro ve todo. Y su recompensa no es aplauso humano, sino la alegría secreta de haber dicho que sí, una y otra vez, incluso en la oscuridad. La vocación de todos, seguir a Jesús sin condiciones. Este evangelio no es para unos pocos privilegiados. Es para todos. Todos estamos llamados a seguir a Jesús sin condiciones. A confiar sin reservas. A vivir la radicalidad del amor sin mirar atrás. Y ese llamado no depende de nuestras capacidades, sino de nuestra disposición a dejarnos transformar. La gracia hará el resto. Pero nosotros debemos dar el primer paso. El seguimiento como confianza en lo invisible. Cuando Jesús dice que no tiene donde reclinar la cabeza, no está únicamente revelando una carencia material, sino testimoniando la radicalidad de una vida sostenida exclusivamente por el Padre. Vivir sin amparo humano. Sin seguridades terrenas, sin garantías previsibles. Es lo que hace de su seguimiento una entrega absoluta. Quien decide seguirlo debe hacerlo con los ojos cerrados, pero con el corazón totalmente abierto. Sabiendo que Él no da certezas humanas, pero sí da una certeza mayor, la fidelidad del amor divino. Los falsos entusiasmos y la purificación del deseo. Es fácil sentirse atraído por Jesús cuando la emoción se enciende. Cuando la voz del Maestro cautiva, cuando el corazón se agita con la belleza del Evangelio. Pero Jesús no busca entusiasmos pasajeros. Por eso, interrumpe al escriba que le declara su deseo de seguirlo y le revela una verdad incómoda. El deseo de caminar con Él debe ser probado por el fuego de la realidad. Y si no es purificado, no resistirá los días oscuros. Ni el silencio de Dios, ni la cruz inevitable del camino. Dejarlo todo, incluso lo legítimo. El segundo personaje que aparece en la escena no rechaza a Jesús. Pero tampoco lo sigue inmediatamente. Quiere cumplir con un deber sagrado, enterrar a su padre. Sin embargo, Jesús no le permite ese paso previo. Porque el reino no se posterga ni siquiera por lo más digno. Aquí, el Señor nos enseña que incluso lo legítimo puede ser obstáculo si lo usamos para demorar nuestra respuesta.
La entrega al Evangelio no se construye con excusas nobles, sino con decisiones firmes. La libertad interior como única condición. Seguir a Jesús no requiere tener ciertas cosas, ni cumplir determinadas etapas humanas. Solo se necesita una condición: ser interiormente libre. Libre del apego al lugar propio, a las seguridades que definen la identidad, al miedo de perder el control. Jesús no se instala, no se ata, no se ancla a nada. Y llama a sus discípulos a vivir en ese mismo estilo de desprendimiento, donde el alma no se aferra a nada más que al amor de Dios. El tiempo de respuesta es ahora. Una de las grandes trampas del alma es posponer lo esencial. Después lo haré, cuando resuelva esto, cuando esté mejor. Pero la gracia de Dios es actual, es ahora, es hoy. Jesús no quiere que le sigamos cuando todo esté en orden, sino en medio de nuestro desorden. Porque su presencia es la que ordena. Y si esperamos tener todo bajo control antes de seguirlo, nunca daremos el paso que Él espera. La lógica del reino y la lógica del mundo. La respuesta de Jesús al que quiere enterrar a su Padre parece dura, incluso incomprensible. Pero solo es dura para quienes viven con los criterios del mundo. El reino tiene otra lógica. La vida en Dios no se rige por el deber humano, sino por la obediencia radical al llamado de lo alto. Jesús no desvaloriza los afectos ni las responsabilidades, pero los ordena según una jerarquía donde el amor a Dios ocupa el centro. El seguimiento es cruz antes que gloria. Muchos quieren seguir a Jesús porque sueñan con los milagros, con la gloria, con la paz interior que Él promete. Pero no todos quieren aceptar que, antes de todo eso, hay cruz. El seguimiento auténtico comienza en el desprendimiento. Pasa por la oscuridad, por el rechazo, por la soledad del que ya no vive para el mundo. Solo quien abraza la cruz puede comprender la verdadera alegría que nace del amor obediente. La pobreza de Jesús como enseñanza permanente. No tengo donde reclinar la cabeza. Esa frase no solo describe una circunstancia temporal, sino que revela una opción de vida. Jesús eligió la pobreza no porque fuera una obligación, sino porque en ella se hace más visible la riqueza del amor. Y quien lo sigue debe aprender a vivir con menos, a despojarse de lo superfluo, a caminar ligero de equipaje. En esa pobreza, Dios se hace más cercano, más íntimo, más padre. Cuando lo urgente eclipsa lo importante. Enterrar al Padre era urgente, pero seguir a Cristo era más importante. La vida está llena de urgencias que nos distraen de lo esencial. Y Jesús nos invita a discernir, a mirar con profundidad. ¿Qué es lo que realmente tiene valor eterno? Porque hay muchas cosas que parecen necesarias, pero que en realidad solo alimentan la rutina. Y hay otras, como el seguimiento del Evangelio, que no pueden esperar ni un instante más. Una llamada para los que ya no pueden posponer. Este pasaje es una provocación para todos aquellos que llevan años sintiendo el llamado, pero no se atreven a dar el paso. A los que siguen esperando el momento ideal. A los que no han respondido, no porque no crean, sino porque temen perder lo que conocen. A ellos, Jesús les dice, sígueme ahora. Porque no hay mayor pérdida que la de una vocación enterrada. Y no hay mayor ganancia que la de quien lo deja todo por amor. El maestro que no promete comodidad. Jesús no engaña a nadie. No adorna su propuesta con promesas de bienestar.
Más bien advierte de entrada que su camino es incómodo, inestable, desprovisto de apoyos humanos. Mientras el mundo busca asegurar estabilidad, acumulación y confort, el Hijo del Hombre confía en el Padre como único refugio. Su vida sin almohada es un signo de total dependencia de Dios. Y quien lo siga debe aprender esa misma radical confianza. El desarraigo como condición del discípulo. No tener donde reclinar la cabeza no solo indica pobreza externa, sino un desarraigo interior que libera para amar sin medida. Jesús nos enseña a no aferrarnos a casa, tierra, entorno, nombre, ni tradición. El discipulado pide un alma dispuesta a caminar, a dejarse conducir, a habitar allí donde Dios quiera. El que se aferra a lo suyo no puede ser conducido por el Espíritu. Solo el corazón suelto puede seguir al Cristo itinerante. La urgencia del reino. El reino de Dios no espera. Y quien escucha su llamada no debe posponerla. Jesús exige una respuesta inmediata porque sabe que el corazón humano se enfría fácilmente. Cuanto más se posterga, más se debilita el fuego de la vocación. Por eso corta toda excusa, incluso la más comprensible y humana, para mostrar que su llamado no admite tiempos muertos ni condiciones temporales. El corazón dividido no puede seguir. El discípulo no puede servir a dos señores. No puede amar y a la vez mirar hacia atrás. Jesús pide una entrega indivisa. Un sí total que no deje espacio para reservas. El que quiere enterrarlo todo antes de seguir, vive con el corazón dividido. Y en ese desgarramiento interior, la llamada se debilita. Solo quien se lanza sin red experimenta la firmeza de la mano que sostiene desde lo alto. La fe que camina entre incertidumbres. Jesús no garantiza nada más que su presencia. No promete éxitos, ni resultados, ni estabilidad humana. Promete estar. Y eso basta para el que cree. El que lo sigue debe aprender a vivir sin saber qué será del día siguiente. Sin tener certezas humanas, sin control del trayecto. Y en ese abandono, el alma crece, madura. Y florece en una fe pura, desnuda, despojada, pero fecunda. La renuncia al protagonismo. El discípulo no busca ocupar lugares visibles ni ser protagonista de su historia. No construye su camino para lucirse, sino para desaparecer tras las huellas del Maestro. En el Evangelio, el que más brilla es el que más se deja consumir. Y quien quiere seguir a Jesús debe aceptar perderse de vista. Hacerse pequeño, invisible, disponible. Porque el seguimiento no se trata de nosotros, sino de Él. La entrega sin seguridades previas. No hay que esperar tenerlo todo resuelto para comenzar a caminar. Jesús no espera a que arreglemos nuestras vidas, ni a que todo esté en orden. Él llama desde el caos, en medio de los escombros, en el conflicto interno. Y solo cuando damos ese paso audaz, todo lo demás comienza a ordenarse bajo su gracia. Pero si queremos primero resolver todo, nunca lo seguiremos. Porque la fe no es control, es confianza radical. Cuando el amor se vuelve decisión. El seguimiento de Cristo no es un sentimiento. Es una decisión diaria. Decidir seguirlo aun cuando no haya consuelos, aun cuando la oración parezca vacía, cuando el mundo nos critique, cuando no comprendamos su voluntad. El amor a Cristo no se mide por las emociones, sino por la fidelidad sostenida en lo cotidiano. Solo quien ama así podrá resistir los vientos contrarios del mundo. El camino de la disponibilidad. Jesús no busca seguidores ocupados en mil cosas, sino disponibles. El verdadero discípulo es aquel que está atento, que vive de pie, con los ojos abiertos,
listo para partir cuando el Maestro lo indique. Quien llena su vida de ocupaciones no tiene espacio para la llamada. El que vive disponible puede oír la voz que lo invita a dejarlo todo por una misión más alta. El seguimiento que da sentido a todo. Muchos buscan sentido en la vida. Preguntan por su propósito, se agotan en búsquedas filosóficas o psicológicas. Pero el verdadero sentido solo se encuentra cuando se escucha y se responde al llamado de Jesús. Todo cobra luz cuando Él se convierte en el centro. Entonces, incluso el dolor, la renuncia y el sacrificio encuentran una razón para ser vividos con paz. Porque seguir a Jesús no solo cambia el rumbo de la vida, sino que le da un sentido que nada ni nadie puede arrebatar. El lenguaje paradójico del Evangelio. El Evangelio muchas veces nos desconcierta. No por su oscuridad, sino por la claridad con la que invierte nuestra lógica. Cuando Jesús invita a dejar el entierro del Padre, lo que hace no es abolir la piedad filial, sino mostrar que hay una urgencia espiritual que supera incluso las normas más sagradas. En el lenguaje del reino, la prioridad no es el deber humano, sino la obediencia radical a Dios. Aquello que para el mundo es escándalo, para el Evangelio es fidelidad extrema. La entrega que deja sin excusas. Toda excusa revela una falta de disponibilidad interior. A veces usamos deberes familiares, laborales o sociales como muros protectores contra la decisión de seguir a Jesús. Pero cuando el Señor llama, ninguna justificación humana resiste su voz poderosa. Jesús no niega que haya otros deberes, pero los relativiza frente a la grandeza de su invitación. Lo suyo es una llamada que arde, que traspasa, que desinstala toda comodidad disfrazada de virtud. Seguir a Cristo como vocación de totalidad. Seguir a Jesús no es una parte de la vida. No es una actividad espiritual entre otras. Es una totalidad que absorbe el corazón. Transforma la mirada, exige el cuerpo, la mente, los sueños y las decisiones concretas. No se le sigue de a poco, ni con reservas. Se le sigue o no. Y quien intenta caminar a medias, pronto descubre que el amor tibio no sostiene las tormentas de la fe. El vértigo del paso sin retorno. Cuando Jesús invita al seguimiento, lo hace con la intensidad de quien ama sin medidas. No da garantías, ni establece condiciones, ni permite retrocesos. Caminar con Él es asumir un riesgo real, el de dejar lo conocido, lo seguro, lo cómodo. Ese vértigo es necesario. Porque sin Él, el alma se estanca en cálculos y miedos. El Evangelio es para los que se atreven a perderse para encontrarse. La santidad como disponibilidad. Ser santo no es ser perfecto, ni vivir sin errores. Es ser disponible al llamado de Dios, aun en medio de la debilidad. El que sigue a Jesús desde su fragilidad, confiando en la fuerza del Espíritu, camina hacia la santidad real. No se trata de tener todo claro, sino de tener el corazón abierto. La santidad es decir sí cada día, a pesar del cansancio, del miedo o del dolor. La libertad que no teme perder. Uno de los mayores obstáculos para seguir a Cristo es el temor a perder. A perder el control, el prestigio, el afecto, los planes trazados. Pero solo quien pierde por amor, gana lo que es eterno. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en poder dejarlo todo por lo que realmente importa. Y lo único que importa es vivir para aquel que lo dio todo por nosotros. El seguimiento como ruptura y comunión. Seguir a Jesús implica ruptura. Pero no es aislamiento. Implica renuncia, pero no soledad. Jesús une lo que parece opuesto. Invita a cortar con lo que impide avanzar,
y al mismo tiempo, ofrece comunión profunda con el Padre y con los hermanos. El que lo sigue encuentra nuevas relaciones, una nueva familia, un nuevo sentido. Todo lo que se deja por él es restituido en otra forma, más pura y duradera. La llamada que no cesa. Dios no se cansa de llamar. Aunque tardemos, aunque resistamos, aunque pongamos 1000 barreras. Su voz sigue resonando, suave pero firme. Y cada día que pasa sin responder, el alma se endurece un poco más. Por eso, Jesús insiste en una respuesta inmediata. No por urgencia suya, sino por necesidad nuestra. Porque solo cuando se responde, comienza realmente la vida en plenitud. El seguimiento sin condiciones. No se puede seguir a Jesús poniéndole condiciones. Sí, Señor, pero, es una frase incompatible con el Evangelio. El pero revela reservas internas. Miedo a entregarse totalmente, desconfianza escondida. El sí a Jesús debe ser como el de María, absoluto, confiado, sin seguridades humanas. Solo así su gracia puede actuar con libertad plena. Una vida para gastar por el reino. Nuestra vida no está hecha para ser conservada, sino para ser gastada por amor. Jesús lo muestra con su propia existencia, todo lo dio, hasta la última gota de sangre. El discípulo verdadero no se guarda para sí. Vive para dar, para servir, para amar sin medida. Y en esa entrega sin cálculos, experimenta una alegría que el mundo no puede ofrecer. El discipulado como ruptura interior. Seguir a Jesús no es solo abandonar cosas externas, sino renunciar a las estructuras internas que nos atan. La ambición, el orgullo, la necesidad de ser aceptado, el miedo al fracaso. Todo eso debe ser desmontado con la misma radicalidad con la que se deja una casa o una familia. Cristo no quiere apenas nuestras obras exteriores. Quiere nuestro corazón libre y totalmente disponible para amar. El tiempo presente como única oportunidad. Jesús habla en presente, no en futuro. Su sígueme es ahora. No mañana, ni cuando todo esté mejor organizado. El reino no se negocia en tiempos humanos. Porque cada demora implica una pérdida de gracia. Quien posterga, se queda contemplando la puerta abierta sin entrar jamás. Y en ese retraso constante, se va apagando la luz interior que antes iluminaba el alma con deseo ardiente. El abandono de todo cálculo. Los discípulos que realmente transforman el mundo no son los más preparados, ni los más influyentes, sino los que han dejado de calcular el costo de amar. Cuando uno empieza a seguir a Jesús sin mirar atrás, sin hacer cuentas, sin medir resultados, entonces la libertad interior florece con fuerza irresistible. Y esa libertad es la que testifica al mundo que Cristo vive y llama con poder. El corazón indiviso. Jesús no quiere mitades. No quiere un lugar entre otros en el corazón. Su llamada exige que todo en nosotros se oriente hacia Él. No se puede amar a Dios y a la propia comodidad con la misma pasión. No se puede servir a Cristo y al ego sin entrar en contradicción constante. Solo quien le entrega todo, experimenta esa unidad interior que da paz incluso en medio de la tormenta. Una libertad ganada en la entrega. El seguimiento no esclaviza. Libera. Libera de la opinión ajena, de los miedos, de los fracasos, de los falsos ídolos que prometen y no cumplen. Al seguir a Jesús sin condiciones, el alma se despoja de cargas innecesarias. Y esa desnudez espiritual permite caminar ligeros, disponibles, atentos a la voz del Espíritu en cada paso. El rostro del Maestro como único horizonte.
Quien sigue a Jesús ya no camina con la mirada puesta en sí mismo. Su único horizonte es el rostro del Maestro. Es por el que se deja todo, se soporta todo, se sufre todo. No hay gloria personal que motive. No hay expectativa de recompensa terrena. Solo hay una atracción creciente hacia ese rostro que ha cautivado el alma y que nunca deja de invitar a ir más lejos. Una confianza que desafía lo humano. Seguir a Jesús cuando todo va bien puede parecer sencillo. Pero seguirlo en la oscuridad, en la incertidumbre, en el silencio de Dios, revela una confianza sobrenatural que solo nace del amor profundo. Jesús quiere formar en sus discípulos esa confianza total. No basada en lo que ven ni en lo que sienten, sino en la certeza de que Él guía cada paso aunque no se comprenda el camino. La renuncia al control. Una de las mayores renuncias en el seguimiento es dejar de controlar la vida. El discípulo entrega su voluntad, su agenda, sus planes. Se vuelve obediente al Espíritu que sopla donde quiere. No hay mayor libertad que esa. Pero tampoco hay mayor desafío. Porque el corazón humano se resiste a soltar, y sin embargo, solo soltando es posible vivir la verdadera plenitud del Evangelio. La pobreza como espacio de fecundidad. Jesús, al no tener donde reclinar la cabeza, revela que la verdadera fecundidad no está en los bienes materiales ni en la seguridad externa. Está en la disponibilidad radical, en la pobreza voluntaria, en el abandono confiado. El discípulo que abraza esa pobreza espiritual se vuelve terreno fértil para que Dios actúe sin obstáculos. Y desde esa humildad, la gracia hace milagros que ningún poder humano podría lograr. El seguimiento como camino pascual. Todo seguimiento de Cristo lleva la marca de la Pascua. Muerte y resurrección. Hay que morir a lo viejo, a lo cómodo, al ego, para renacer en la libertad del Espíritu. Y ese proceso no ocurre de una vez, sino cada día. El verdadero discípulo acepta vivir esta dinámica de cruz y luz, de entrega y plenitud. Porque sólo así se configura con el Maestro que lo llamó. Y se convierte en testigo auténtico de su amor salvador. El desafío de la fe radical. El llamado de Jesús a seguirlo sin mirar atrás. Es un desafío para nuestra fe, porque nos exige abandonar la seguridad que creemos tener. No se trata solo de una cuestión exterior, sino de una fe que atraviesa el alma y la transforma. Es la fe que no duda, que no titubea, que confía plenamente en la promesa del reino. Esta fe radical nos impulsa a dejar atrás todo lo que nos aleja de Dios. La renuncia como acto de amor. Renunciar a algo por amor a Jesús es la prueba más clara de nuestra entrega. No es una pérdida, sino una ganancia espiritual profunda. Al dejar los afectos terrenos que nos atan, abrimos espacio para que Dios habite en nuestro corazón. Esta renuncia no es dolorosa cuando está impregnada de amor, porque sabemos que seguimos a aquel que es el camino, la verdad y la vida. El seguimiento como testimonio. Seguir a Jesús es también dar testimonio en medio del mundo. Es mostrar con nuestra vida que hay una verdad que transforma y libera. No se trata de palabras vacías, sino de acciones concretas que reflejan el amor y la misericordia de Dios. Vivir con coherencia el Evangelio es la luz que ilumina la oscuridad de nuestra época. La fuerza del Espíritu Santo. No estamos solos en este camino de seguimiento. El Espíritu Santo es nuestro compañero y guía. Es Él quien nos fortalece cuando flaqueamos, quien nos anima cuando el camino se hace difícil. Su presencia nos da la valentía para decir sí a Jesús cada día, superando miedos y dudas. Por eso, la oración y la apertura al Espíritu son esenciales para avanzar con firmeza. La comunidad de discípulos. El seguimiento no es un acto solitario.
Jesús nos llama a vivir en comunidad. A ser parte de una familia espiritual que nos sostiene y anima. En la comunidad encontramos apoyo para las pruebas, alegría compartida en el camino y crecimiento mutuo. La comunión entre hermanos es signo visible del reino de Dios que ya está entre nosotros. La urgencia del llamado. El Evangelio nos recuerda que el tiempo es ahora. No hay momentos perfectos ni condiciones ideales para comenzar a seguir a Jesús. Cada instante es una oportunidad que Dios nos regala para responder a su invitación. La urgencia del llamado nos invita a la conversión constante y a no posponer la entrega total. La alegría en la renuncia. Aunque la renuncia parezca dura. La vida en Cristo está llena de alegría. La verdadera felicidad no depende de las posesiones o seguridades materiales, sino de vivir en comunión con Dios. Esta alegría profunda nace de la libertad que da el amor y se refleja en la paz interior que supera todo entendimiento. El compromiso cotidiano. Seguir a Jesús es un compromiso que se renueva cada día. No basta una decisión inicial, es necesario perseverar. Levantarse después de las caídas y mantener la mirada fija en el Maestro. El camino del discípulo es un caminar constante, con pasos firmes y esperanza viva. La confianza en la providencia divina. Aunque dejemos todo por seguir a Cristo, no quedamos desamparados. Dios provee con amor paternal, cuidando de cada uno de sus hijos. La confianza en su providencia nos libera del miedo y nos anima a dar pasos valientes. Esta confianza es el sostén que nos impulsa a avanzar sin mirar atrás. El seguimiento como acto de valentía. Seguir a Jesús es una decisión valiente, que implica enfrentar las propias dudas y temores. No es un camino fácil ni cómodo, sino una senda que a menudo exige sacrificios y renuncias profundas. Sin embargo, esa valentía nace de la certeza de que al lado de Cristo todo es posible. Y que ninguna dificultad puede apagar la luz que Él enciende en el corazón. La transformación interior como proceso. El discipulado no es un cambio instantáneo, sino un proceso lento y constante. Cada día, la gracia de Dios actúa en el alma para purificarla, fortalecerla y orientarla hacia el bien. Este proceso puede ser doloroso porque implica confrontar las propias limitaciones y pecados. Pero es también la vía para alcanzar la verdadera libertad y plenitud en Cristo. La importancia del silencio y la oración. Para escuchar la llamada de Jesús y responder con libertad. Es necesario cultivar momentos de silencio y oración. En el ruido del mundo, el alma se dispersa y pierde la orientación. La oración es ese espacio sagrado donde se encuentra la paz y la claridad para discernir la voluntad de Dios. Es también el lugar donde se fortalece el compromiso del seguimiento. La humildad como fundamento del discipulado. Seguir a Jesús requiere humildad. Reconocer que no somos autosuficientes ni capaces por nosotros mismos. Solo en la humildad se abre el corazón para recibir la gracia y para dejarse moldear por Dios. La soberbia y el orgullo son obstáculos que frenan el camino de fe. Porque impiden la entrega total que el Maestro pide. El amor al prójimo como signo del verdadero discípulo. El amor hacia los demás es la prueba visible de que seguimos a Cristo. No basta con profesar una fe teórica, sino que ésta debe traducirse en gestos concretos de compasión, servicio y entrega. Amar al prójimo, especialmente a los más necesitados, es vivir el mandamiento nuevo que Jesús nos dejó. Así, el seguimiento se manifiesta en obras de misericordia que transforman el mundo. La paciencia en la espera. El camino de discipulado también exige paciencia. No siempre los frutos son visibles de inmediato.
Y a veces las pruebas parecen interminables. Pero la paciencia, fundada en la esperanza, nos sostiene y nos impulsa a perseverar. En la espera confiada, se forja el carácter cristiano y se crece en santidad. La alegría de la misión. Seguir a Jesús es también asumir la misión que Él confió a sus discípulos. No es una carga, sino un motivo de alegría profunda. Llevar el Evangelio a todos los rincones de la vida es participar en la obra salvadora de Dios. Esta alegría se convierte en un testimonio vivo que atrae a otros hacia la luz de Cristo. El llamado a la santidad cotidiana. La santidad no es un ideal lejano, sino una vocación para todos en el día a día. En las acciones pequeñas y ordinarias, se puede vivir el seguimiento radical que Jesús propone. La fidelidad en las tareas diarias, el amor en las relaciones familiares y laborales, son caminos hacia la santidad. Así, cada momento se convierte en una oportunidad para crecer en gracia. La fortaleza en la adversidad. El discípulo de Jesús encuentra en él la fuerza para enfrentar las dificultades. Las pruebas no son signo de abandono, sino ocasiones para profundizar la confianza en Dios. En medio del sufrimiento, el seguidor de Cristo descubre la presencia consoladora del Espíritu Santo. Esta fortaleza interior es testimonio vivo de la esperanza cristiana. El horizonte de la eternidad. Finalmente, el seguimiento a Jesús tiene un horizonte eterno. No se limita a esta vida, sino que apunta hacia la plenitud definitiva en el reino de Dios. Esta perspectiva transforma el modo en que enfrentamos las dificultades y las renuncias. Saber que caminamos hacia la vida eterna nos anima a perseverar con esperanza y alegría. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.